Hola, buenos días. Hoy presentamos una nueva entrevista en la radio Anaría Sassone desde la escuela número 1 de Alsina, donde hablaremos con el periodista Mariano Cruz Liberati en el marco del Día del Periodista. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. ¿Cuándo comenzaste tu carrera? Bueno, buen día primero. Muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar acá en la escuela con ustedes, compartir este espacio de la radio. Y hacer periodismo empecé cuando iba a quinto año de la escuela secundaria. Empecé a hacer un noticiero en una radio que había en Varadero, se llamaba Radio Hernandarias. Así que bueno, empecé todas las mañanas haciendo un noticiero. En realidad después de terminar el secundario, justamente en diciembre, empecé a hacer un noticiero. Cada hora salía un noticiero en esa radio y yo era el encargado de redactar las noticias y de leerlas. Así empecé, yo ya tenía decidido estudiar y empecé a hacer radio. Ya escribía también en el diario de Varadero, que hacía columnas periodísticas para la juventud en el diario de Varadero. Y fue ahí también cuando decidí estudiar periodismo y me fui a estudiar periodismo a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde estudié periodismo. Okay. ¿Y cómo se despertó esa vocación? A mí me gustaba mucho, obviamente, jugar al fútbol, como a todos los varones, o la mayoría de los varones. Quería ser periodista deportivo, lo que más me gustaba era ser periodista deportivo. Inclusive yo jugaba al fútbol y cada vez que jugaba al fútbol escribía las crónicas de los partidos. De chiquito, o sea, creo que cuando tenía 13 años con un compañero hacíamos una revista llamada Lobo Un Sentimiento, porque yo jugaba en Sportivo y después de los partidos escribíamos las crónicas y hacíamos los comentarios y ya de ahí ya me había despertado el bichito del periodismo. Tenía una tía que estudiaba periodismo que después dejó el periodismo y se recibió de psicóloga, así que también eso influyó en mí. Mi tía hizo hasta tercer año de la carrera de periodismo y siempre hablaba del periodismo con mi tía. Y eso fue lo que me llevó a hacer periodismo, más que nada. Quería ser periodista deportivo, después no lo fui. O sea, a veces hice periodismo deportivo, pero me dediqué más al periodismo político. Pero eso fue con el devenir del avance en la carrera. Bueno, ¿y alguna vez tuviste algún problema haciendo periodismo? Sí, muchos. Obviamente, como se conoce con los gajes del oficio, los periodistas muchas veces decimos cosas que incomodan, cosas que tienen que ver con poner al descubierto cuestiones que tienen que ver con gente muy poderosa. Y sí, inclusive algunos casos, hay un caso mío que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tuve amenazas constantes, casi durante 6 meses amenazas, cuando investigué cuestiones que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Sí, he tenido bastantes problemas. ¿Y debido a eso, sentiste miedo? Y el miedo siempre es latente. Lo que pasa que el miedo paraliza y un periodista con miedo, o que lo vence el miedo de alguna manera, no es un oficio, una profesión. Bueno, hay toda una discusión si es un oficio, una profesión para cobardes, ¿no? El periodismo, si no tiene valentía, si no tiene coraje, es muy difícil ejercerlo como corresponde, sobre todo enfrentando lo que todo periodista debe enfrentar, ¿no? Que es tratar de que la verdad salga, y generalmente la verdad incomoda y tiene que ver con sectores con mucho poder que no quiere que la verdad se sepa. Y bueno, obviamente eso tiene sus consecuencias, tiene sus riesgos, pero bueno, hay que saber afrontarlo y vencer todas esas cuestiones que tienen que ver con el miedo. Y uno, a medida que avanza en el ejercicio del periodismo, eso empieza a formar parte de tu vida cotidiana. ¿En qué lugares trabajaste? Bueno, empecé en Radio Hernandarias, en Varadero prácticamente en casi todos los medios de comunicación. Mis primeras experiencias fueron en el diario El Varadero, en Radio Hernandarias, pasé por el S2. Cuando estuve en la universidad hay una agencia de
redacción de noticias. Trabajé en la agencia de redacción de noticias de la facultad durante 3 años. Hice alguna pasantía corta en Telam. Después trabajé en FM Voces de Lomas de Zamora. También estuve en el diario La Unión de Lomas de Zamora. Eso mientras hacía la carrera. Y después ya, cuando terminé la carrera, ingresé a trabajar en el semanario La Opinión de Varadero, cuando me volví. Y después, a los 3-4 años, en el diario de Varadero. Que hasta la pandemia trabajé en el diario de Varadero. En el diario de Varadero fue donde más tiempo trabajé. Casi 17 años trabajé en el diario de Varadero. Y después, bueno, tuve radios, tuve mi propia radio, lo que se conoció como la E99, lo que hoy es Radio Encuentro, con dos socios más, Pablo González y Martín Fucaracio. Tuvimos nuestra propia radio durante 5 años. Y bueno, después trabajé en casi todas las radios. Lo único que no hice nunca fue televisión, pero después, tanto en la gráfica como en la radio, durante casi todo el tiempo. ¿Y volverías a trabajar de esto? Obviamente. No, en realidad nunca dejás de ser periodista. Desde que te levantás hasta que te acostás, muchas de las cosas que pensás en la cabeza, pensás con el formato de periodista. Yo vengo por el camino y veo algo y lo pienso en modo de noticia. Es una cosa que la tenés incorporado. Yo muchos años hice periodismo. En realidad, le decía, en la pandemia dejé de hacer periodismo porque, si bien yo era profe, durante mucho tiempo seguí escribiendo en el diario de Varadero. Y si bien no hacía radio, hace 10 años que no hago radio, pero sí el diario Varadero hace 4 años que dejé de hacer periodismo. Y durante muchos años, yo ya voy a cumplir 50, imagínense que a los 18 empecé a trabajar, tengo todo ahí un bagaje importante con el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, yo me levanto y leo todos los diarios, o sea, estar informado es una cosa que uno hace ya como algo cotidiano, como una tarea diaria que además que me gusta, o sea, estar informado, conocer, cosas que tienen que ver con la profesión, uno no las abandona nunca. ¿Cómo te está yendo en tu puesto político? Bien, me estoy sintiendo bien, por suerte. Verdaderamente era un desafío. Creo que en estos 6 meses que llevamos estamos tratando de hacer las cosas de la mejor posible. Tenía algunas dudas, sobre todo en mi desempeño, no en la parte política y comunicacional, que tiene mucho la tarea del consejero escolar, pero por ejemplo en la parte administrativa y burocrática tenía muchas dudas, y por suerte me estoy sintiendo cómodo, estamos siendo bastante eficientes. Y bueno, estoy recibiendo, cuando dialogo con directivos, que son los que más nos hacen llegar todo lo que tiene que ver con los requerimientos de la escuela, lo que está faltando. La verdad que me siento bien, tengo buen trato con la mayoría de los directivos. Obviamente siempre estamos en deuda, siempre falta algo, algún picaporte. Entonces siempre hay que estar explicando, la plata no alcanza. Y bueno, lo importante ahí es asumir nuestra obligación de explicar, de transparentar y de decir que sí cuando podemos, que no cuando no se puede, y explicar y tratar de que todo se maneje en un marco de comunicación, armonía, y entendiendo el sistema educativo de Varadero como un todo. Muchas veces hay muchas escuelas que piensan, y está bien, desde su necesidad, y bueno, a nosotros nos toca administrar 83 instituciones, o sea, tenemos que velar por los intereses de 83 instituciones y en eso ser justos, ¿no? Que cada uno reciba de manera equitativa. Así que bueno, lindo, se trabaja en grupo. Yo no estoy solo, soy el presidente del cuerpo, somos 6 consejeros escolares y verdaderamente hemos conformado un hermoso grupo, compañeros que trabajan a la par o más que yo, igual que todos los empleados administrativos. En el consejo escolar también hay muchos empleados administrativos, son varios que también con
conocen todo lo que es el sistema y están día a día colaborando, y verdaderamente estoy contento porque tengo buena relación con todos, me siento bien, me da ganas de ir a trabajar, y también me gusta el desafío de ser funcionario público y sobre todo vinculado a la educación, ¿no? Que también es una de las cuestiones por las que yo acepté participar políticamente, es seguir estando vinculado a la educación y tratar de hacer lo mejor posible para que lo más importante que la educación, que es el acto pedagógico, que es lo que estamos haciendo ahora en la radio. Ustedes me estarán haciendo una entrevista porque están aplicando conceptos que seguramente David le ha explicado. Es lo más importante que tiene la educación, el aprendizaje. Nosotros tenemos que garantizar las condiciones para que ese aprendizaje se pueda dar, ¿no? Y bueno, ahí esa responsabilidad es un desafío que asumimos todos los días los consejeros escolares. ¿Y extrañas la escuela y dar clases? Verdaderamente mi función me pasa por arriba, no tengo demasiado tiempo para pensar. Ahora cuando vengo a la escuela, obviamente que me encanta estar acá, que extraño estar en la escuela. Pero cuando uno es funcionario tiene mucha responsabilidad y es 24/7. Verdaderamente, con total sinceridad, si me pongo a pensar ahora, obviamente que extraño este lugar, pero me gusta mucho también lo que estoy haciendo. Bueno, y para ir cerrando ya la entrevista, ¿recomendás estudiar periodismo? Sí, obviamente. Sí, yo volvería a estudiar periodismo. Obvio, el periodismo es hermoso. Por ahí hay algunas cuestiones que están vinculadas con el periodismo que se malinterpretan. Mucha gente cree que ser periodista es ser famoso, ganar mucha plata, y verdaderamente quien entiende el periodismo de manera correcta, que cumple una función social muy importante para la sociedad, que tiene que ver con un equilibrio con los otros poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder judicial, obviamente el poder ejecutivo. El periodismo tiene una tarea de control del funcionamiento de esos poderes que es importantísima, cuando se hace con honestidad, cuando se hace de manera clara, sabiendo el rol que se cumple, es hermoso. Y muchas veces, si bien tienen sinsabores, como les decía hoy, les contaba, se corren riesgo, también hay muchas satisfacciones, ¿no es cierto? Porque del periodismo se puede hacer mucho, como desde la educación, para mejorar la sociedad. Y sin duda lo recomendaría. Si bien hoy los tiempos han cambiado, yo soy de la vieja escuela del periodismo. Yo estudié con un anotador, una lapicera, con un grabador, con un cassette. Hoy con las nuevas tecnologías el periodismo ha cambiado y se han abierto un montón de posibilidades. Hoy hacer periodismo es mucho más fácil que hacerlo en la época que me tocó a mí empezar a hacer periodismo, ¿no? Los canales de comunicación se han diversificado, democratizado, abaratado, y todo eso hace que en realidad ser periodista es formarse y saber y conocer todos los mecanismos que utilizan los periodistas, que eso es lo que nos da el plus de que cuando una noticia la da un periodista, hay cuestiones de detrás que dan la verosimilitud, la credibilidad a lo que se dice. Pero bueno, de alguna manera, hoy todo el mundo es emisor de mensajes, ¿no? En las redes sociales, y estaría bueno, ¿no? que se apliquen un montón de cosas que aplicamos los periodistas antes de hablar, de postear algo, de informar. Pero bueno, creo que, volviendo a la pregunta, recomendaría sí, con las dos manos, que estudien periodismo. Fue una producción de Sexto Comunicación para la materia Taller de Producción del Lenguaje. Entrevistadoras: Gómez Aluminé y Zaira Rodríguez. Operación técnica: Ezequiel Solís y Jeremías Silva.